Los niveles que podemos trazar como analistas básicamente son los soportes, las resistencias y el flip. El flip no es más que ese nivel de soporte o resistencia que tiene gran potencial de polarizarse o que ya está polarizado, en el mejor de los casos. La definición de movimiento de calidad que vimos, ese buen movimiento, ¿no? Ese movimiento que salta a la vista, como este, es el que nos va a dar, esa definición es la que nos va a dar la definición de soporte y resistencia. Cada vez que yo tenga un movimiento de este tipo, pues tengo un soporte, tengo una resistencia, tengo un soporte y tengo un soporte. La única salvedad es que tiene que crear, si es una resistencia, digamos, como esta de acá, si es una resistencia tiene que crear un nuevo bajo. Aquí crea un nuevo bajo con respecto al bajo anterior. Suele ocurrir en la mayoría de los casos. A veces no crea un nuevo alto, un nuevo bajo, entonces lo ignoramos como soporte o resistencia. El movimiento tiene que ser expansivo, tiene que ser una buena expansión. Idealmente, que no sea híbrido, que no tenga esto y luego esto y luego esto. No me sirve mucho. En ese caso trazaría una resistencia quizás acá en la última parte. Pero idealmente queremos ver esto, queremos ver un movimiento sólido desde su origen hasta su final. Ahora bien, no es fácil encontrar un movimiento que no cree un nuevo bajo. Por ejemplo, este de acá ocurre, pero no es tan frecuente. Ese movimiento de acá no pudiera considerarlo resistencia ni acá ni tampoco aquí abajo. ¿Por qué? Porque sencillamente este punto no está por debajo de este punto. Entonces no crea un alto acá. Necesito tener un alto o un bajo donde yo trazo mi soporte o mi resistencia. Cuando yo hago mi análisis en mis tendencias, en mi tendencia a la baja, mi tendencia al alza, mi tendencia a la baja, tengo que trazar los niveles con una lógica. Y esa lógica es la siguiente. Si estoy en una tendencia a la baja, voy a trazar los bajos, 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 bajos y bajos. Ahora, ¿qué ocurre acá? Vamos a ampliar un poco. ¿Dónde puedo tener algún tipo de inconveniente? Bueno, resulta que este bajo y este bajo son muy fáciles de identificar. Pero resulta que en este espacio no es tan simple. Porque tengo uno, 2, 3, 4, 5 bajos. Y se me complica. En estos casos, yo siempre me voy a inclinar por el bajo más bajo. Porque esto simplemente lo que ha hecho es comprimir, una pequeña compresión, y me interesa el final de esa compresión, donde crea un pequeño soporte. Soporte en el sentido de que frena, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Si yo me equivoco en mi interpretación, que realmente no necesariamente sea una equivocación, yo puedo asumir lo que yo quiera y el precio igual va a ser lo mismo. Y digo, bueno, voy a asumir este y voy a asumir este. Y aquí también voy a tener un soporte. Realmente no estoy haciendo nada mal. El mercado me va a decir después si el soporte trabaja o no trabaja. Entonces es tan simple como eso. Es tan simple como decir, mira, cuando tengas una secuencia, me voy por el más bajo. Tienes una secuencia por el más bajo, una secuencia por el más bajo. A veces, cuando trazamos con el gráfico apiñado de esta manera, pudiera parecer un poco más complicado y quizás a algunos visualmente se les sea más fácil subir de temporalidad, por ejemplo.
mucho más simple y decir, bueno, a ver, aquí lo veo mucho más simple, ¿no? Aquí digo, sí, yo lo veo mejor con las velas grandes. Bueno, pues si lo veo mejor con las velas grandes, pues eso es lo que voy a hacer. Si lo veo mejor con las velas apiñadas, pues amén. Es un tema de cómo yo lo veo más fácil. Me siento cómodo. Vamos a ver cómo esos niveles después van a tener su incidencia en el futuro. Ya lo pueden ir viendo desde ahora. Pero vamos a terminar el concepto primero. De igual manera, cuando yo esté en mi tendencia alcista, pues yo quiero marcar los altos, ¿sí? Voy a marcar altos. Tengo un alto por acá, un alto por acá, un alto por acá, un alto por acá, uno por acá, uno por acá y el último. Aquí, por ejemplo, pudiera ignorar este sin ningún problema o lo pudiera poner. ¿Es subjetivo? No, da igual. Que a mí se me quede una línea en mi análisis. Simplemente, quizás me voy a perder una operación en el otro lado. Eso es lo peor que puede ocurrir. Quizás en algún momento, cuando yo cruce a operar y el análisis no esté bien, porque tengo un nivel de más, un nivel de menos, me metí en una zona donde no tenía que operar porque está mal. Eso realmente al principio pudiera ser, digamos que una preocupación, pero a medida que vamos trazando niveles todos los días y compartiendo con los colegas, esto desaparece muy rápido, porque al final el precio no hace tantas cosas distintas, ¿no? Si vamos, si vamos de nuevo hacia la baja, en esta última tendencia a la baja para acá, pues hacemos lo mismo. Tenemos comenzando acá un bajo, bajo, bajo. Este pudiera considerarlo un bajo en vista del movimiento tan fuerte que es. Si no lo quiero considerar, no hay problema. Bajo acá, solapa con este, puedo eliminar uno. Bajo por aquí, bajo por acá. Estos dos están muy cerca. Por acá pudiera venir otro. Ampliamos. Y finalmente el doble piso aquí abajo. Que yo quiero eliminar uno de estos dos porque están muy cerca. Da igual. Si no quiero ensuciar mucho mi análisis. Lo peor que puede pasar es perderme una operación. Más nada. O una multiplicación. Ahora bien, cuando a mí se me comienzan a solapar los ciclos, ¿verdad? Tengo aquí un par de ciclos que empiezan a solapar. Y yo empiezo a tener soporte, 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 soporte. Y luego en la subida tengo resistencia, 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 resistencia. Puedo terminar bueno, en algo muy complicado. Después si a la bajada le meto soporte, 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 soporte. Al final realmente no voy a operar. O sea, tantos niveles que realmente no vale la pena ni analizar. Mucho menos operar. Entonces, en estos casos, vamos a, obviamente, que inclinarnos por la última fase tendencial que tenga. Y esos son los niveles que yo quiero mantener en mi gráfico. Y puedo borrar el resto. Puedo borrar lo de esta fase tendencial y los de esta fase tendencial. Yo pudiera filtrar todos esos niveles y decir, bueno, a ver, este no polariza. Este sí tiene pinta de polarizar acá, ¿no? Parecería que polariza en esta zona de acá. Soporte, vamos a ver. Tenemos soporte, más o menos convirtiéndose en resistencia, no tan limpia, pero sí, lo está haciendo. Sigo mirando y digo, este nivel de acá me polariza, soporte aquí, sí, polariza un poco por allá. Bueno, vamos a dejarlo.
Este soporte de acá no me polariza. Este soporte de acá parece que sí que polariza. Este de acá, más o menos. Este de acá, más o menos. Sigo mirando. Esta resistencia no polariza. Esta otra, tampoco. Esta otra, tampoco. Esta tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. De esos 5 que me quedan polarizados, que son los flips, lo que han flipado, lo que han cambiado polaridad, ya comprobadas, también puedo filtrar. Puedo decir, bueno, ¿cuál es el mejor o los dos mejores? Y la verdad que ninguno lo veo muy atractivo. Personalmente aquí no dejaría ninguno. Quizás a excepción de el 54-52, por ejemplo. Es el que veo entre esos 5 que habían, digamos que, ¿verdad? No es tampoco así una polarización estupenda, pero es el que mejor se ve de los 5. Yo pudiera dejar un flip de los 2 o 3 ciclos anteriores, como mucho, porque no quiero ensuciar tanto mi gráfico. Y si no hay, y si no me gusta, ninguno lo saco todos y ya está. Con los niveles que tengo de mi última fase tendencial es más que suficiente. Y lo vamos a ver porque después se combinan con otros niveles. Entonces ese es el tema de filtrar. No queremos una parrilla de niveles que no podamos ni distinguir el precio. Cuando yo estoy mirando un nivel desde el punto de vista de analista para operar, yo necesito ver una validación. Y usualmente voy a bajar a una temporalidad donde yo pueda identificar microestructuras y decir, bueno, vamos a ver. Si yo estoy en caída, ¿cuándo me interesaría a mí operar un nivel que se va creando? Vamos a suponer que estamos acá. ¿Sí? Y esto rompe. Cuando yo quisiera pensar en potencialmente este nivel 51, 52.91, en este momento, cuando yo pudiera pensar en utilizarlo como una potencial polaridad, cuando me lo validen en la dirección donde yo quiero operar. ¿De acuerdo? De la misma manera que si yo estoy pensando, digamos que un poquito atrás, ¿no? Digamos que operar a quien compre este nivel. Bueno, pues tendría que esperar una validación, ¿no? Entonces, la validación es muy simple. Y, por ejemplo, aquí hay una que sirve como explicación. Tengo una penetración y una segunda penetración a mi nivel. Inmediatamente eso ocurre, ya yo puedo venir y vender. ¿De acuerdo? Si lo ampliamos un poco, esto es lo que ocurre. La validación no es más que una confirmación, igual como esperamos la confirmación del SAP. El precio viene cayendo, rompe el nivel, aunque sea por 0,1 pip. Si rompió, rompió, no que llegue exacto al nivel, que pase por debajo. Vuelve, retrocede y vuelve y rompe por debajo. Cuando eso ocurre, cuando yo tengo 1 y 2, o sea, rompimiento y confirmación, entonces yo puedo venir a vender en ese nivel. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, tengo 1 y 2, pero lamentablemente no volvió para vender. Esa es la validación de un nivel. Si por el contrario yo tengo esta situación aquí y el precio rompe por debajo del nivel y vuelve y rompe por encima, cuando venga yo necesito que vuelva y lo toque y vuelva y rompa una segunda. Y entonces ahí sí yo pudiera venir acá y esperar compra. 1 rompe, 2 confirma, espero compra. Es el mismo concepto en ambas direcciones. Cuando retrocede, me conformo con que toque. Por ejemplo, 1
toca 2. Ya estoy listo para vender en mi nivel. A veces no llega al nivel, como es este caso. A veces se va a quedar en ese micro bajo que quedó acá, en otro nivel que venga por más a la izquierda, en algún bastón, micro R, en cualquier otra zona o nivel que haya ahí. No siempre va a llegar. Si es que esta es la simpleza de operar un nivel. Si voy hacia el nivel, quiero ver que rompa uno, toque por lo menos, toque o penetre y vuelva a 2. Si este movimiento cae por debajo del micro bajo que viene esta microestructura, lo descarto. ¿De acuerdo? Si empieza el precio a hacerme esto con el nivel, obviamente que lo voy a descartar. Voy a dejar que vuelva y rompa y vuelva de nuevo y me dé otra validación en el sentido que quiera el precio. Cualquier otro nivel que yo quiera operar en el precio se opera exactamente igual. Por ejemplo, si yo tengo una apertura de una vela semanal, vamos a ver aquí, por ejemplo, hay un par, 1, 2, 3 aperturas, es exactamente igual, exactamente igual. El precio siempre va a ser lo mismo con un nivel, no importa si lo tracé yo o si es una parcialidad en la apertura de una vela más grande o cualquier otro nivel. Rompe 1, rompe 2 y aquí puedo operar. Idealmente quisiera entrar por encima ya del nivel y no por debajo. Pero mientras me respete ese mínimo de la secuencia de validación del nivel, pues puedo entrar. Lo mismo ocurre a la baja. Rompe 1, rompe 2 y tengo luz verde para vender. ¿De acuerdo? Cuando el precio no retrocede hasta el nivel porque se queda en otra parte, yo puedo intentar también. Yo puedo intentar establecer algún análisis de continuidad. ¿De acuerdo? El precio, eso lo veremos más en operativa, pero podemos seguir estudiando. El precio rompe, consolida y me puedo ir. ¿Eh? El precio rompe, consolida y se va. Aquí, por ejemplo, rompe 1, rompe 2, me da ventas, pero por encima del nivel y ahí vemos que no fueron muy exitosas. Esa es la desventaja de estar del otro lado del nivel. Podemos ampliarlo un poco para entenderlo quizás un poquito mejor. El precio llega, rompe, rompe 1, retrocede, rompe 2. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de acá, me daría una entrada perdedora, que no tiene ningún problema con que tengamos una entrada perdedora, siempre y cuando perdamos un R y ganemos 5 o 10 R. Aquí entran en juego otras cosas que obviamente no la estamos viendo porque solo vemos el análisis de validación de niveles, pero cuando incluyamos las otras partes del analista, pues vamos a ver que quizás eso no era un buen nivel para vender, sino para comprar. Por eso, un buen operador es un analista completo. Si hacemos una secuencia aquí de validaciones en bruto, sin tomar en consideración más nada, podemos ver que hay una validación hacia abajo, luego 1, 2, inclusive puedo tomar este pequeñito de ahí, 1, 2, luego me da 1, 2, luego me da 1, no hay continuidad, 1, no hay continuidad. O sea, en realidad no es tan complicado. Una vez que nos vamos movimiento por movimiento, vamos a ver que las validaciones tienen una probabilidad muy buena. En bruto, cuando se conjugan con las demás partes del análisis, pues son espectaculares. Y vimos aquí, por ejemplo, de manera rápida, ¿no? Unas cuantas validaciones, y vemos que realmente siempre operamos a favor de esa continuidad, ¿no? Que siempre nos va a dar una buena probabilidad de éxito a largo plazo. Otro tipo de nivel puede ser un número redondo. Un número redondo
Ya dijimos, no importa qué nivel sea, por ejemplo, aquí está pongamos el 1.53, por ejemplo. Sigue siendo lo mismo, el precio rompe, no vuelve, consolida, se va. Rompe, consolida al próximo nivel. 1, 2, valida y para abajo. 1, 2, valida para abajo. 1, 2 para arriba, valida. 1, 2 para abajo. Es exactamente lo mismo siempre. El precio está regido por dos tipos de estructuras, una estructura horizontal y una estructura dinámica. Son extremadamente simples de trazar y extremadamente simples de utilizar. Y tienen una lógica que, al igual que el resto del lenguaje, pudiera parecer un poco subjetiva, pero una vez que lo practicamos unas cuantas veces vamos a ver que es muy repetitivo, que realmente puede llegar a ser bastante objetivo. Igual tengo mi ciclo identificado y vamos a hacer ambas estructuras al mismo tiempo para ver la diferencia, ¿no? Tengo digamos que una última fase tendencial a la baja que venimos viendo en este par. Y vamos a ver cómo se manifiestan ambas estructuras y cómo podemos trazarlas. Lo primero que tenemos que dominar es el trazado de esas estructuras para poder utilizarlas. De mi última fase de distribución o de acumulación, sea la que me toque, tengo que buscar el intercambio que hubo entre los altos y los bajos. Yo puedo definir la última secuencia de altos de una manera muy simple. Puedo ver acá, acá, acá. Aquí tengo una secuencia, este es el más alto de todos. Y creo que lo podemos dejar ahí. Quizás acá hay otro, lo podemos ver para fines de explicación. Estaría por acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a buscar entonces mis altos a la derecha. A la derecha, por acá me conviene considerar este porque es un movimiento muy amplio. Por acá, con esto es suficiente. Ahora bien, la estructura horizontal es muy simple. Lo único que tengo que hacer es trazar una línea horizontal y tomar eh, todos los saltos, todos los saltos, todos los saltos y trazar mi estructura. El punto es que me gustaría saber desde qué momento yo puedo trazar esto, porque obviamente que ahora ya pasó todo. Esto yo lo puedo trazar desde acá. Inmediatamente yo tengo un cambio de tendencia. De hecho, ya yo vengo con todos mis altos trazados, porque voy al alza, pues probablemente yo voy a tener algo así ya, trazado en toda mi subida. Entonces, es simplemente esperar ese cambio que ocurre acá cuando el precio rompe hacia abajo. Inmediatamente tengo ese cambio, pues yo puedo comenzar a tomar la referencia de qué va a ocurrir con esta estructura. Ahora bien, vamos a trazar de este lado, tomando los mismos saltos, la estructura dinámica. Es exactamente lo mismo, lo único que va a tener un ángulo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se supone que el precio respeta una lógica estructural. Y eso lo vamos a ver cuando se forme la estructura. ¿Qué ángulo yo voy a tomar? Bueno, yo puedo comenzar con una suposición, pero con una suposición muy buena, muy cercana a lo que puede ser. Yo voy a buscar como mi nueva tendencia va a ser a la baja, yo quiero líneas hacia abajo. Si fuera un cambio
Aquí abajo, para una tendencia alcista, voy a trazar líneas de estructuras alcistas. La quiero hacia abajo. Entonces, el ángulo con respecto a la horizontal de esas líneas de estructuras, ese ángulo que se va a formar ahí, ¿no? Usualmente, la mayoría de los casos está entre 10 y 30 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puede ser una línea ni muy inclinada ni tampoco muy horizontal. Porque si es muy horizontal voy a utilizar mis estructuras horizontales, ¿no? Esta que tengo acá. Ahora bien, si yo no tengo un punto alto visible cerca, como en este caso, que es bueno que ocurra, porque es el caso más difícil que podemos encontrar, y eso ocurre cuando el movimiento de cambio de tendencia es muy fuerte. Pues yo voy a buscar ahí adentro alguna pausa. Por ejemplo, aquí hay una. Y si vemos esa pausa, igual me está arrojando una línea muy inclinada. Es demasiado inclinada. No quiere decir que no funcione. Si empiezo a copiarla, probablemente va a tener una función, pero no me interesa trabajar con ese ángulo porque yo sé que no es sostenible en el tiempo. Si yo bajo un poco ahí de temporalidad, es seguro, no 100% seguro, pero probablemente 95-99% seguro de que voy a encontrar una pausa. Y si no la encuentro, no hay problema. Me olvido quizás hasta del par o me olvido de la estructura dinámica en general. Pero por lo general lo voy a encontrar. Encuentro ese punto, vuelvo y subo, ¿sí? Y ahora tengo algo no tan inclinado. Sigue siendo inclinado, si quiero bajo un poco más y busco a ver si hay otra pausita más para arriba, que acá por ejemplo parecería, ¿no? Que hay una un poquito más para arriba, aunque me queda ya bastante horizontal. Pero igual la puedo probar. Y la voy a probar con el siguiente alto. Las voy a probar las dos. Y digo, bueno, sí, mira, esto va a funcionar. Yo, conocedor de una tendencia, sé que hasta que por lo menos el SAP no me confirma, no me interesa mucho. Puedo arriesgarme, sí, solo con el cambio. Sobre todo si aquí arriba hay una zona macro que me interesa. Lo vamos a ver después. Ahora bien, me doy cuenta de que sí, de que a ese segundo intento de giro ya la estructura está trabajando muy bien. Si yo copiaba cualquiera de las dos, solo tenía que descartar. Pero siempre nos vamos a inclinar por la más lenta. Si tomo esta rápida, por ejemplo, y la sigo copiando, probablemente es muy probable que tenga una buena incidencia en el precio. Y de hecho, la tiene. Y ahí está, ¿no? Está trabajando sumamente bien, prácticamente al PIB. ¿Qué quiere decir? Que no solo tenemos una estructura horizontal y una dinámica, sino que la dinámica puede tener varias. Y podemos decir, bueno, pero esto se complica mucho. No, la verdad no. Si lo estoy haciendo con la lógica y con conciencia, no importa. Ellas van a funcionar. Seguro que sí. Van a funcionar. Todo lo que yo tengo que hacer es cerciorarme de que estoy utilizando los conceptos de manera precisa y con mucha lógica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que igual esta estructura tiene muy, pero muy buena precisión. Y si la sigo anclando en los otros niveles que se van creando aquí abajo, tiene tremenda precisión. Las dos estructuras. Bueno, ¿y cuál es correcta? Ninguna. Realmente siempre me voy a inclinar por la más lenta. En este caso, esta es la más lenta. Ahora bien, si vemos nuestra estructura horizontal, miren lo que va a ocurrir. Vamos a seguir trazando aquí abajo. Aquí abajo hay otro puntito más o menos intermedio. Y vamos a ver qué pasa cuando proyectamos. Bien.
podemos ver claramente que si reconocemos estas zonas, que son zonas, yo no quiero ver que el precio me rebote al PIB de una estructura. Lo va a hacer muchas veces, pero no es mi intención. Yo sí voy a ver que me va a dar momentos, ¿sí?, muy interesantes para yo entrar, ¿sí? Si seguimos trazando por acá, paralelas, vamos a ver que me va a dar entradas muy interesantes, zonas para entrar. Ahora bien, ¿cuál de las dos estructuras yo voy a trazar? Pues este es el gran dilema del analista. Mientras más completo es un analista, mejores probabilidades de éxito tendrá como operador. Ahora, cada uno tiene una mente y una manera de asimilar información a esa mente, a ese cerebro. Si a mí se me dificulta ver la dinámica, trazo la horizontal. Si a mí se me dificulta la horizontal, trazo la dinámica. Ahora, si aplican estos conceptos lógicos y lo practican cualquiera de las dos, es extremadamente fácil de trazar y más adelante veremos que también son muy fáciles de operar. ¿Hasta cuándo me funcionan, verdad? O me sirven estas estructuras. Estas estructuras a veces duran meses y años y el ángulo se repite y se repite. Pero por fines prácticos, nosotros, cuando el precio pues empieza a cruzar el extremo de esa fase tendencial, pues entonces ya obviamente que la descartamos. Hacemos dos cosas, o vamos al histórico a buscar algún nivel de referencia, o simplemente seguimos trabajando con los niveles y la estructura que se cree en este. Otra cosa es que, por ejemplo, el precio puede acelerar. O sea, imagínense que esto, pues, a partir de acá haga un rompimiento muy fuerte y esta dinámica que yo traía, que veníamos trazando por acá, pues la tengo que ignorar también. Cuando el precio acelera de manera considerable, en la mayoría de los casos es porque ya va a girar, pero ya tengo que comenzar a buscar una estructura nueva con los movimientos que se me forman aquí debajo nuevo. ¿Cuál es la lógica para operar estas estructuras? Pues muy simple. Y más o menos ya tenemos una idea de qué se trata. Cada vez que el precio rompe una estructura, un nivel de estructura, como acá, idealmente yo quiero esperar que la valide como cualquier otro nivel y luego vuelvo acá para vender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este nivel y este nivel ambos se validaron a la vez. Me voy a inclinar por el de arriba y ahí efectivamente vino. Otra caída más acá y viene a validar la siguiente. Rompe de nuevo acá, no me da retroceso, pero quizás en la dinámica me da retroceso. Y aquí es una de las esencias que vamos a ver en el operador. El operador, que es un analista completo y entiende las diferentes maneras en que el precio se mueve, el precio sí va desde acá hasta acá, pero lo hace de manera diferente. El precio tiene diferentes comportamientos. El lenguaje abarca muchos comportamientos, como ya venimos viendo. Y mientras mejor entendemos esos movimientos, pues mejor operadores seremos. Quizá yo no tenga que operar todos los movimientos, quizá no me sienta confiado seguro con todo. Y de hecho lo ideal es dominar una visión del mercado, ya sea horizontal o dinámica, o con las zonas. Es el primer gran paso, dominar una de las partes del lenguaje. Ahora bien, ¿cómo yo voy a establecer una lógica? Muy simple. Si el precio pudiéramos completar acá un poco, este y el otro nivel que viene desde acá, un poquito más arriba, por ahí. Quizás pudiéramos agregar otro nivel más, por acá. Cuando el, el precio
bueno, aquí cabe decir que si tengo un movimiento tan amplio y la estructura se me amplía, pues pudiera tomar algún soporte, un soporte como este, muy obvio, ¿no? Que repite varias veces para mantener distancias. Se supone que, en teoría, ¿no? Aquí hay unas distancias que se repiten y que el mercado juega con ellas, la va a ampliar, la va a disminuir. Nosotros, para simplificarnos la vida, pues simplemente vamos a tomar los anclajes de los altos y bajos de la fase anterior. Ahora bien, ¿cuál es la lógica que rige, ¿no? Que domina estas estructuras? Muy simple. Para ambas, tanto horizontal como dinámica, la lógica es igual. Cruzo un nivel, en este caso crucé 2, y mi probabilidad es de llegar al siguiente nivel. Retrocedo, cruzo, mi probabilidad es de llegar al siguiente nivel. Cruzo, mi probabilidad es de llegar al siguiente nivel. Cruzo, llego al siguiente nivel. Cruzo, voy al siguiente nivel. Mientras el precio siga esa lógica, que es la misma lógica tendencial, yo voy a apostar al siguiente nivel. Si el precio rompe una vez y vuelve y rompe por debajo, un nivel de estructura, ese sobretiro, ese falso rompimiento, yo puedo operarlo al retroceso acá o yo puedo esperar una buena confirmación, 1, 2, y esperar de nuevo por acá. Siempre apostando a la dirección principal. Ahora, si ese movimiento repite, entonces obviamente que ya lo voy a esperar acá para comprar y esto sincroniza con la confirmación de la tendencia, ¿no? De la secuencia de altos y bajos. No siempre es así. No siempre es así. Por eso es que vemos que muchas veces con la tendencia, con la secuencia de altos y bajos, yo no puedo definir una buena entrada. El precio me rompe y se me va rápido o cualquier otra situación. Y es porque el mercado se maneja en diferentes aspectos. Horizontal, dinámico, con secuencia de altos y bajos, con estructuras, todo depende. Para la parte dinámica es igual. Rompo un nivel, vamos a suponer que rompemos este nivel. Retrocedo, confirmo hacia abajo, tengo ventas. Retrocedo, confirmo el siguiente, tengo ventas. Retrocedo, rompo y voy hacia el próximo. Rompo, voy hacia el próximo. Rompo, voy hacia el próximo. Vuelvo, confirmo, vuelvo, confirmo, vuelvo, confirmo. ¿De acuerdo? En este momento, cuando el precio recién rompe y confirma una estructura, es donde yo puedo operar una pausa, donde yo me puedo meter aquí a los rompimientos agresivos, ¿no? De las pausas. Es exactamente después del rompimiento de una estructura. Es el lugar ideal para operar una pausa y entrar en rompimiento agresivo. Ahora bien, mientras el precio siga esa lógica, ¿no? Esa secuencia, pues yo voy a seguir pensando en la dirección en que va. Inmediatamente el precio haga algo diferente y me confirme para arriba, pues entonces yo lo quiero esperar para comprar. ¿Y hasta cuándo la puedo utilizar si la tendencia me cambia? La puedo seguir utilizando y lo puedo seguir esperando en los próximos niveles y vuelve y confirma y lo sigo esperando en el siguiente nivel y así sucesivamente hasta que ocurran dos cosas. O el precio se me vaya muy rápido y ya yo pierda todos estos niveles y no me interese. O yo pueda trazar acá una nueva estructura alcista que realmente la vea con buena precisión, con buenos anclajes, entonces puedo eliminar la anterior, de la fase tendencial anterior. Cuando ocurre este cambio que vimos acá de tendencia, suelen ocurrir fallas en esa lógica estructural que viene. Y la mayoría de las veces es más rápido que el cambio de la tendencia misma. Es un poco más agresivo, pero la mayoría de las veces me da una alarma mucho más rápida que el cambio de
del SAP, ¿no? De la secuencia de altos y bajos. Y van a ver que en muchas ocasiones cuando por secuencia de altos y bajos estamos esperando un cambio de tendencia, ya las fallas en la estructura me van avisando que hay grandes posibilidades de cambiar. Y por lo general cuando esto ocurre el precio se dispara, se dispara, se dispara y no hay ningún sistema que pueda caerle atrás a un movimiento tan rápido, salvo que las estructuras. Entonces, ¿cómo yo identifico una falla? Pues muy simple. Lo que va a ocurrir es algo así. Vamos a imaginarnos que aquí mismo el precio rompe aquí, ¿sí? Rompe esta parte de acá, rompe acá, me confirma, no necesariamente esté cambiando SAP por acá, tendencia, y yo pueda hacer un intento a esa lógica de estructura. Porque se suponía que tenía que llegar acá. O sea, se supone que si el precio cae, va cayendo, va haciendo esto, va haciendo esto, va haciendo esto. Y de repente falla a continuar y me hace esto y me hace esto. Si tengo apoyo de una línea, a pesar de que el SAP no ha cambiado, ni siquiera, mucho menos confirmar. Si tengo apoyo de una línea, por acá de estructura, es muy probable que ya va a cambiar. ¿De acuerdo? Pero tengo un apoyo muy lógico de la estructura. Son básicamente las dos utilidades que se le dan a la estructura. O de continuidad, como ya lo vimos, como ya lo vimos, como ya lo vimos. O sea, mi lógica es que si rompe un nivel, voy al otro. Si lo rompe, tengo altas probabilidades. Si lo confirma, muchas más probabilidades de llegar al otro. Si me cambia acá, probabilidades de llegar, aunque retroceda y valide primero y vuelva. Y la otra es el cambio. El cambio, 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 cambio para iniciar la próxima fase tendencia. Entonces, básicamente podemos sacar de acá un par de mapas o escenarios para trabajar. No importa si es horizontal o si es dinámica. Yo lo que quiero ver es que el precio me rompa una estructura, me la confirme. Fíjense que no necesariamente tiene que haber cambiado el SAP, puede que sí, puede que no. Y a partir de ahí, pues yo sigo mis niveles de estructura a esperar anclaje y esperar zona de entrada. Eso lo veremos más adelante en la parte del operador. Esa es la primera. La segunda es, pues bueno, cuando veo los rompimientos fuertes con volatilidad y puedo arriesgarme justo en el que rompe, en esa pausa que rompe. Acá me puedo arriesgar con una entrada agresiva justo cuando la estructura se está rompiendo, se está quebrando y me falla, perdón, y me pone una pausa, la puedo tomar al rompimiento. Y la otra pues es cuando esa secuencia que viene haciendo el precio, por ejemplo acá, imaginémonos que ahora el precio decide hacer así y decide hacer así, pues pudiera intentar acá, donde quiera caer, pudiera venir y a pesar de que me cambie y me confirme, no es tan atractiva, pero sigo apostando ya al cambio estructural hacia arriba. Idealmente que me venga acá y de acá me voy. Y esto simplemente yo lo que voy a hacer es establecer zonas. Cada vez que yo tenga un escenario, por ejemplo, si en el día de hoy el precio hizo esto, ¿no? Si el precio me hizo estos movimientos, yo como analista voy a decir, precio, te voy a esperar hoy acá. Ese es mi trabajo de hoy. Y lo que voy a hacer es decirle, cuando tú llegues ahí, asumiendo, ¿verdad? Que ya esto rompió, vamos a ponerlo con una línea de plataforma.
asumiendo que esto rompió, ¿sí? Y que confirmó otro segundo impulso, 1, 2, pues yo te voy a esperar acá para comprar. Eso es básicamente lo que podemos determinar. A medida que practiquemos ambas estructuras, nos vamos a ir dando cuenta de cómo hay una lógica, ¿no? Detrás de todo esto que se repite una y otra y otra y otra vez. De nuevo, como analista, yo voy a trazar lo que visualmente yo me sienta cómodo primero y segundo, con lo que se me haga más fácil. Si a mí se me hace más fácil primero la dinámica, pues la dinámica trazaré. La horizontal, pues la dinámica trazaré. Pues la horizontal trazaré. Es un tema de comenzar por lo que yo veo más fácil y luego poco a poco vamos practicando y agregando. Pudieran parecer muchas líneas, pero ya sabemos que cuando ampliamos y trabajamos específicamente en ese día de trabajo, quizás veremos 2 o 3 líneas, no más de ahí. Finalmente vamos a ver un ejemplo de estructura alcista para no parcializarnos mentalmente. Yo establezco mis bajos, bajo, 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 bajo y el último por acá. Y luego identifico para mi estructura dinámica, si quieren podemos hacer esto para olvidarnos de que el precio ya subió y ya se movió, podemos hacer así, 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 imaginarnos que esto está en este punto. Inmediatamente yo tengo esto, ¿sí? Tengo por acá ese cambio, ese movimiento alcista de fuerza y ese cambio aquí de tendencia. Yo voy a buscar dónde está mi bajo anterior, que en este caso lo puedo corregir aquí, porque hay 3. Y puedo decir, bueno, aquí tengo uno y aquí tengo uno. El de la izquierda y el de la derecha. Tan simple como eso. ¿Sí? Ahora bien, se supone que yo no estoy viendo lo que está ocurriendo. Voy y anclo a mis bajos relevantes, que son los mismos bajos horizontales. ¿De acuerdo? Yo puedo, de igual manera que hicimos con los flips, con los soportes de resistencia, yo puedo filtrar un poco estos niveles. Y de hecho me puedo poner a maniobrar un poco. Este es el trazado básico, 100% objetivo, quizás 99% objetivo. Pero hay, digamos que un truquito, ¿no? Como siempre, de determinar cuándo realmente hay más probabilidades de que uno de esos niveles se respete más. Y es con el rompimiento que ocurre a la derecha. O sea, el bajo está acá, el bajo está acá, el bajo está acá, el bajo está acá, el bajo está acá. A la derecha del bajo, ¿cómo fue el rompimiento de esa línea? ¿Cómo fue el rompimiento, rompimiento, el rompimiento? Y vemos que realmente ninguno de ellos tiene buen rompimiento, a excepción del primero. Tiene un buen rompimiento. Podemos ver ahí, ¿no? Tiene un buen rompimiento, es un buen movimiento a la baja. Yo pudiera, en vista de que está ocurriendo en este caso, que no es lo normal, por lo general hay 2 o 3 buenos rompimientos, yo pudiera decir, bueno, déjame ver si hay algún otro extremo que no sea un bajo, quizás algún extremo por acá, interno. Pudiera, y esto es ya en caso de que no encuentre algo bueno. Inicialmente quiero dejar mi estructura como está. Y decir, bueno, aquí hay un punto de buen rompimiento, que es este movimiento. Yo puedo hacer esto. Puedo decir, bueno, déjame tener ese otro bajo que está a la izquierda del buen rompimiento, ¿no? Y déjame tantearlo. Déjame ponerlo ahí, no me pesa. Vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, no hay más movimientos. Y en este caso no hay más movimientos porque el precio, si se fijan, tuvo buenos movimientos acá, pero a partir de ahí viene comprimiendo. Y era muy obvio, ¿no? Que ya la tendencia estaba por agotarse.
Y a veces decimos, bueno, pero es porque ya sabemos que se agotó y cambió. Sí, porque eh, pudo haber quebrado hacia abajo. Eso es una realidad. Todo depende de qué tengamos en el histórico. Y también podemos ver el histórico y decir, bueno, hay un nivel, pero igual rompió hacia abajo. Lo que sí yo puedo ver es que cuando comprime va a llegar a un punto por acá, a un punto donde tiene que explotar hacia arriba o hacia abajo. Ahora bien, volviendo a mi estructura, ¿qué más puedo hacer? Realmente no más. Simplemente dejar que el precio suba, suba, suba y ver cómo se va a comportar mi estructura. Y efectivamente veo que de alguna manera, pues en algunos puntos se me va a anclar, se me va a anclar, se me va a anclar. El precio se me va a anclar. Voy también a actualizar un poco, quizás si se me comienzan a presentar eh, otros niveles interesantes, yo puedo comenzar eh, a agregar uno o dos niveles. Tampoco tiene que ser nada complejo. Pudiera también analizar si existe la posibilidad de ver alguna equidistancia que se mantenga y es muy bueno porque me sirve para proyectar y tener una idea de a dónde puedo tomar beneficios, no necesariamente entrar, y utilizarlo para mi gestión, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, esta estructura vemos que no es buena, esta estructura dinámica, porque no sale de buenos movimientos. Y de hecho, algún quizás movimiento bueno que hubo aquí atrás, el precio nunca llega a tocar la estructura ahí arriba. ¿De acuerdo? Una segunda opción, cuando esto ocurre, que no es son líneas muy interesantes, yo puedo tomar las líneas y buscar anclajes en la nueva tendencia, ¿no? Que usualmente serán de resistencia o algunos puntos quizás interesantes de soporte, ¿no? Como esto de acá. Eso ya es opcional. Y va a depender de si yo voy a seguir los niveles horizontales también y los estructurales también. Si se fijan, los niveles de estructura horizontal en este caso tienen muy, pero muy buenas reacciones, muy buenos anclajes, muy buenos anclajes. Entonces, esto es lo que va a ocurrir siempre con el mercado. En una fase van a trabajar mejor los horizontales, en otra los dinámicos, el dinámico actual, el dinámico anterior, y ya ahí va a depender bastante de qué tipo de operador soy y qué tipo de analista también yo soy, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a llevar a qué voy a operar? También cuánto yo aguanto cuánto soporto, ¿no? En mi gráfico. Puedo meterle zonas a este análisis, puedo poner un origen de rompimiento, puedo poner bastones, puedo poner otros niveles, parcialidades, sobre números redondos. Bueno, eso va a depender de cada uno. Lo que sí les puedo decir es que al momento de analizar, el gráfico aguanta todo. Al momento de operar, yo voy a hacer esto, voy a ampliar, y en un día de trabajo, o en una semana de trabajo, como acá, 2 o 3, 4 días, es casi seguro que no voy a tener más de 2 o 3 niveles para operar. Un último detalle sería la confluencia. Pudiéramos llegar a pensar que cuando confluyen 2 o 3 niveles es mágico y tengo que operar en ese punto o sí o sí. No, la verdad es que no. Por ejemplo, aquí se va a dar el caso de que sí, de que confluyen, y sí, es verdad, a veces forman unos puntos muy interesantes, pero yo no puedo reducir mi operativa a una confluencia mágica entre 2 o 3 estructuras horizontales, dinámica, alcista, bajista, número redondo, no es cierto. Siempre y cuando yo siga la lógica de la estructura, sepa interpretar bien las fallas y tenga una aplicación mínima de mi secuencia tendencial, eh, de saber que mis zonas, mis ORs, mis bastones, no me están afectando, no están en el medio, ¿sí? Porque todo esto no es lo que yo veo, sino lo que no veo, sino qué pasa si yo en este punto
quiero comprar, quiero vender, perdón, justo encima de- de estas líneas. Bueno, sí, es una casualidad que siga cayendo. Lo primero que me dan las estructuras, todas, y las zonas, todos los aspectos del análisis, todas las versiones que tenemos del lenguaje, o no versiones, todas las caras del lenguaje, no es tanto dónde voy a operar, es también dónde no voy a operar y cómo voy a manejar mi gestión. Y eso es extremadamente importante y se va integrando en la medida en que vamos bajando a la parte de operador.